Capítulo 6. Afilando el cuchillo. Resumen. Otro día con este nuevo estilo de vida. Izuku se encuentra ajustándose lo suficientemente bien, pero su impulso de romper la mandíbula de Bakugo nunca cambiará. Afortunadamente para él, un alivio del estrés cayó justo en el regazo de Izuku. Hubo cosas buenas y cosas malas, que vinieron con el cambio de simple civil a villano. La mayoría de los cuales eran buenos, obviamente. De lo contrario, Izuku no estaría haciendo esto. Pero aproximadamente una semana después de este cambio, ya encontró algunas de las desventajas. En primer lugar, no podía decirle a una sola alma. Este era un secreto que tendría que llevarse a la tumba si lograba mantenerlo por tanto tiempo. Y debido a que no podía decírselo a nadie, tampoco podía referirse o revelar nada relacionado con su personalidad oculta. Eso hizo que su vida en la escuela fuera aún peor que antes. Simplemente sentarse allí y no hacer nada mientras todos a su alrededor hacían lo que les placía. La intimidación, el abuso, la tensión mental, todo pasó de moda muy rápido cuando Izuku supo que tenía la capacidad de matarlos a todos fácilmente. Tal vez Bakugo no, todavía no. Comparado con su objetivo, Izuku todavía era débil. Aunque algún día, afortunadamente, este grupo de energía aparentemente ilimitado que obtuvo al consumir a otros le permitió una cantidad incalculable de noches de insomnio. Izuku tendría que estudiarlo más, pero pensó que podría tener que hacer algo con su cuerpo, básicamente condensando a un ser humano completo dentro de él, dándole su propia energía y todo eso. Algo por el estilo. Hasta ahora, no ha dormido en 2 días desde que mató a esa pareja en la azotea, solo dejó atrás a su hijo pequeño que se orinó en el momento en que vieron los ojos morados de Izuku mirándolo desde el interior de la casa oscura. Honestamente, fue una vista hilarante de la que Izuku todavía se rió, incluso en su forma normal. Notó el movimiento frente a él. Izuku volvió de sus pensamientos y miró hacia arriba. Su mirada se encontró con la de otro compañero de clase que estaba sentado justo delante que lo miraba con incredulidad. Supongo que Izuku se rió entre dientes demasiado alto y llamó la atención no deseada. El granete simplemente rompió el contacto visual sin decir una palabra y lo dejó solo. Izuku estaba asombrado de poder tomar la peculiaridad de otras personas y otras cosas. Sin embargo, solo parecía funcionar parcialmente. La mujer que mató tenía una peculiaridad de telepatía y el hombre podía transformar cualquier líquido en otra forma de líquido al concentrar su energía en él. Desafortunadamente, Izuku no pudo hacer que ninguno de los dos funcionara. Otra desventaja fue que Izuku ha tenido problemas para mantenerse solo. Especialmente en su otra forma, sus emociones se desbordaban en cada palabra que decía. Sus pensamientos maníacos ocultos que mantuvo todos estos años finalmente se estaban mostrando, casi como si el despertar de su peculiaridad abriera una puerta que Izuku había cerrado con llave hace tanto tiempo. No planeaba cerrarlo de nuevo. Solo necesitaba aprender mejor cuándo debería y no debería abrirlo. Mientras estaba en la escuela, como lo estaba ahora, la puerta seguramente debía permanecer cerrada. Este fue su último año en la escuela secundaria. Todo lo que necesitaba era superar esto y estaba en casa libre para hacer lo que quisiera después. Pero, ¿qué debe hacer cuando llegue ese momento? Esa pregunta quedó sin respuesta por el momento cuando la campana sonó con fuerza en la clase. Gracias a Dios. Izuku murmuró, ya que le resultaba muy difícil tratar con sus compañeros de clase. Agarró sus cosas en su mochila y se preparó para salir. Desafortunadamente, parecería que tendría que lidiar con esto un poco más. Deku. Una mirada mortal cruzó el rostro de Izuku. El impulso de girar y romper la mandíbula del rubio vino como una idea. Una idea que rápidamente descartó. No, en cambio, se puso la máscara y volvió a ser el mismo niño antes de morir. Ese sí. Izuku puso poco esfuerzo en su tartamudeo cuando se volvió para mirar a Bakugo. Era tan natural como respirar. Lo que no era natural era la extraña expresión que tenía el otro chico. Bakugo todavía frunció el ceño, por supuesto. Pero había curiosidad y confusión escondidas en sus ojos rojos. Lo que era aún más extraño era que Bakugo estaba solo. Casi siempre tenía al menos un besador de culos, siguiéndolo por una razón que Izuku nunca podría entender. Por un momento, ninguno dijo nada. ¿Qué estás haciendo?
La pregunta de Bakugo tomó a Izuku con la guardia baja. Una vez más, frunció el ceño, pero la pregunta fue alimentada por algo más. ¿Qué quieres decir? Izuku también tenía curiosidad. Bakugo frunció el ceño ligeramente. ¿Qué demonios estás haciendo? Bakugo hizo parecer que Izuku obviamente debería saber la respuesta, pero no tenía idea. Su boca estaba abierta, ya que ningún sonido salió de la garganta de Izuku. Estás haciendo esta mierda rara de repente. El adolescente explosivo dijo sin rodeos. Ya no estás escribiendo en ese maldito cuaderno y sigues distraído durante la clase. ¿Qué carajo es tu problema? Izuku contuvo la respiración por un segundo. ¿Realmente había estado actuando tan diferente desde el villano del lodo? La actuación ociosa de Izuku no fue tan buena como pensaba. Es hora de salir de esto con tonterías. No puedo. Dijo al principio. Quiero decir, ya no lo tengo, mi cuaderno. Lo destruiste por completo. Por supuesto, eso era una mentira, pero no había forma de que Izuku revelara que el propio All Might se lo devolvió. Entonces, ¿por qué no escribes otro? Esperaba que tu culo de nerd ya estuviera escribiendo más basura al día siguiente. Bakugo se burló mientras Izuku escondía su furia. Este bastardo solo espera que Izuku haga más para que él destruya. No. Izuku dijo un poco más severo de lo que pretendía. Rápidamente trajo de vuelta su acto para recuperarse. Yo me detuve. ¿Tú paraste? Bakugo levantó una ceja con desaprobación. Sí, ya no escribo más. He terminado con eso. Tal vez si Izuku admitiera que ya no tenía ninguna intención de hacer más de esos estúpidos cuadernos, Bakugo simplemente se detendría. TCH. Patético. Bakugo se burló de nuevo. Su voz no era más que degradante y llena de superioridad. Lo que sucedió a continuación no se pudo evitar. Mira quién habla. Izuku dijo lo suficientemente alto para que Bakugo lo escuchara. Este último obviamente tuvo una reacción negativa a esto. ¿Qué diablos dijiste? Exigió Bakugo. Nunca había esperado que esas palabras vinieran de la boca del pequeño adolescente, pero allí estaban. Nuevamente, Izuku habló sin pensar. Las palabras fluyeron como un río desde su mente hasta la punta de su lengua. Me llamas el perdedor más débil de la clase, pero siempre estás obsesionado conmigo. Te llamas a ti mismo el más fuerte de todos, pero siempre regresas a alguien como yo. Si eres tan digno, ¿por qué te esfuerzas constantemente por alguien que no lo es? Cuando Izuku se dio cuenta de lo que dijo, ya era demasiado tarde. Había estallado una pequeña burbuja de ira y no había vuelta atrás. Eso quedó claro cuando la cara de Bakugo se arrugó de rabia. El rubio había sido completamente tomado por sorpresa, pero eso no cambiaría nada para él. ¿Por qué? ¿Por qué? Te diré por qué. Porque por muy pequeños que sean, los mosquitos son un molesto insecto que no deja de zumbar hasta que los aplastas. Eso es todo lo que has estado haciendo toda tu vida, Deku. Solo soy un pequeño insecto molesto en mi camino que no bajará. Estás constantemente en mi camino, y si no te golpeo para siempre, te levantarás y seguirás haciendo lo mismo una y otra vez. Bakugo desató su ira, tanto a través de sus palabras como de sus manos. Justo cuando la última palabra salió de su boca, Bakugo golpeó con la palma de su mano el pecho de Izuku. El olor a nitroglicerina y humo osciló en el aire cuando una pequeña explosión empujó al granete hacia el escritorio detrás de él. No fue lo suficientemente fuerte como para causar lesiones, pero seguro que lo dejó sin aliento. Lo único que mantuvo a Izuku en posición vertical fue agarrarse del mismo escritorio con el que chocó. Afortunadamente para Bakugo, no quedó nadie en la habitación para que vieran lo que sucedió. Pero el ruido fue suficiente para llamar la atención de alguien. ¿Cuándo aprenderás? Cuanto más trates de arrastrarte hacia algo inalcanzable, más difícil será que alguien te derribe. Bakugo casi le estaba gritando al adolescente que estaba encorvado y apoyado contra el escritorio con una mano en el pecho. No podía ver su rostro mientras Izuku miraba al suelo. Si me preguntas, estaría más que feliz de ser el que te vuelva a moler en la tierra. Entonces, cada vez que te sientas heroico o como si realmente pudieras lograr cualquier cosa, ven a llamar. Te aclararé. Bakugo se inclinó sobre la forma enroscada de Izuku.
El rubio apretó una mano sobre el hombro de Izuku, quemándolo con su agarre acalorado. No creo que eso sea necesario nunca más. La fría voz de Izuku llenó los oídos de los otros chicos. Bakugo se estremeció de incredulidad cuando su mano fue apartada suavemente por el antebrazo de Izuku. Se puso de pie y miró profundamente a los ojos de Bakugo. Parecía completamente afectado por el tormento de Bakugo. A pesar de eso, su ropa estaba ligeramente carbonizada en el medio de su pecho y en su hombro derecho. He terminado de jugar al héroe contigo. Ya ni siquiera quiero ser uno. Izuku terminó con un susurro en el oído de Bakugo mientras pasaba al rubio. Bakugo estaba atónito. Izuku nunca antes había tomado represalias así. Izuku nunca antes había actuado así. Ha pasado un tiempo desde que Bakugo lo golpeó tan fuerte, pero no parecía herido en absoluto. No al final de todos modos. Fue como si se lo hubiera quitado de encima. TCH. Bakugo sintió que su ira alcanzaba su punto máximo nuevamente. Ahora estaba frustrado por este nuevo desarrollo del NEV, pero dijo que ya no quería ser un héroe. ¿Qué está pasando? Izuku siseó un gemido. Su hombro picaba y su pecho dolía con cada paso. Tendría que curarse a sí mismo cuando regresara a casa. Menos mal que tenía algún control sobre su sangre negra para reparar las heridas, de lo contrario, Izuku no podría hacer esto con demasiada frecuencia. No se podía decir lo mismo de su ropa. No tenía idea de cómo le iba a explicar esto a Inko. Las marcas de quemaduras en su pecho y hombro eran claras como el día. Salir de la escuela sin que todos lo miraran ya era bastante difícil, razón por la cual optó por ir por un camino más apartado de camino a casa. Además de permitirse calmarse de posiblemente su peor enfrentamiento con Bakugo en mucho tiempo. Me pregunto si puedo obtener una peculiaridad curativa de alguien. Izuku murmuró en voz alta mientras trataba de recordar a alguien que tuviera una peculiaridad similar. ¿Qué es eso de una peculiaridad? Una voz vino sobre el hombro de Izuku mientras un brazo colgaba alrededor de su otro hombro. Izuku casi entró en pánico ante la posibilidad de que otro villano lo estuviera atacando en su camino a casa. Una mirada rápida a la aparición repentina, Izuku se calma un poco, pero se mantiene cauteloso en cuanto a por qué un estudiante de aldea camina a su lado. Nada, ¿y quién eres tú? Izuku no vio la razón para seguir con su acto habitual mientras expresaba una mirada defensiva. El chico que estaba demasiado cerca para su comodidad personal era más alto que Izuku. Tenía el pelo corto y negro que se erizaba por la mitad, y los ojos de color amarillo pálido. Está bien, guarda tus secretos. El chico se dijo a sí mismo para que Izuku lo escuchara, pero se encogió de hombros. De todos modos, Midoriya, me di cuenta de tu pequeña situación. Continuó mientras ignoraba por completo la pregunta de Izuku. El verde se burló del hipócrita. Oh sí. ¿Qué pasa con eso? No obstante, Izuku le siguió el juego. Sí. Sabes, tienes un poco de reputación en Aldera. El niño usó el brazo alrededor de los hombros de Izuku para empujarlo en referencia. Así es. Izuku preguntó, ya que no le gustaba a dónde iba esta conversación. Ya que sabes mi nombre y todo, a pesar de eso, nunca te he conocido antes. Ante eso, el chico hizo crecer su sonrisa aparentemente permanente. Bueno, cuando una clase entera se mete con un niño que tiene lo que ellos llaman una peculiaridad muerta, entonces la noticia viaja por todas partes. Lo dijo en un tono obvio. Su expresión de suficiencia aumentó el estado de ánimo de su declaración, lo que hizo que Izuku cuestionara cuáles eran sus intenciones. HMP. Izuku se burló antes de girarse para mirar a dónde iba. Suena bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto contigo aquí ahora? Disparó su pregunta anterior por segunda vez. El chico tarareó suavemente ante esto. Es tan fácil aprender acerca de los demás cuando simplemente escuchas y miras. La gente te dice cosas que ni siquiera se dan cuenta de que dijeron. Todo lo que hay que hacer es esperar. Su voz se volvió baja, como si estuviera recordando algo. Izuku entrecerró los ojos ante esto. Solo escuchar y observar. ¿Es eso lo que estabas haciendo asomándote por la puerta de mi salón de clases? Izuku siguió adelante y reveló su conocimiento de que este extraño los miraba mientras Bakugo estaba demasiado ocupado gritándole a Izuku. El chico pareció sorprendido por un momento pero mantuvo su sonrisa. Jeje, sí.
Así. En todo caso, parecía más divertido de haber sido atrapado. ¿Y quieres saber lo que aprendí? Una vez más, su tono bajó y tuvo un borde que hizo que la mirada de Izuku volviera a él. ¿Qué? El peliverde preguntó lentamente, ahora más consciente de lo firme que estaba el brazo alrededor de su hombro. Serías bastante fácil de matar. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Antes de que pudiera responder, vio que la mano del chico que colgaba sobre su hombro se levantaba por el rabillo del ojo. Levantó su dedo índice frente a la boca de Izuku, que lo hizo contener la respiración, por lo que estaba a punto de suceder. De hecho, no podía contener la respiración. Lo había perdido. Izuku jadeó cuando el aire fue succionado de sus pulmones en menos de un segundo. Con eso vino la sensación de que sus pulmones se contrajeron sobre sí mismos, causando que un bulto de dolor se hinchara en su pecho. Cayó de rodillas y se acurrucó sobre sí mismo. Este sentimiento lo hizo entrar en pánico. Se sintió tan impotente cuando su cerebro se llenó de señales para bombear adrenalina, pero sin oxígeno fresco para apoyarla. Siempre viene como una gran sorpresa, ¿no? La presencia del otro estudiante aún se cernía sobre el hombro de Izuku. Con la otra mano, agarró el hombro opuesto de Izuku y lo inclinó hacia arriba. Ya que sé algo sobre ti, ¿por qué no te digo algo sobre mí, HMM? El chico colgó la misma mano que estaba alrededor del hombro de Izuku para sostenerla frente a ambos. Incluso cuando Izuku intentó ahogarse, pudo ver lo que parecía una burbuja de aire condensado que flotaba sobre el dedo índice de su atacante. Me encanta acabar con los débiles. El susurro siniestro se arrastró hasta el oído de Izuku. Es tan fácil despertar su miedo y hacerlos gritar de terror. O al menos, creo que lo harían. Jeje. Después de todo, ninguno de ellos puede gritar mientras intentan respirar con sus pulmones desinflados. Él se rió a través de sus palabras. No hubo error en que se alegró al ver la lucha de Izuku. Por eso, Izuku sabía que el adolescente era una amenaza real. Anteriormente, Izuku simplemente lo vio como una molestia. Pero cuando Izuku vio puntos negros entrar en su visión, se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Al igual que murió contra el villano del lodo. Tengo que decir que esto es bastante emocionante para mí. Serás mi gran número 2. Ante la declaración del chico, Izuku se giró para mirarlo confundido. El chico vio esto y sonrió de oreja a oreja. Haber matado a 2 personas no es poca cosa, ya sabes. Dijo esa frase con orgullo, como si fuera la cosa más asombrosa que un ser humano puede lograr. Izuku, por otro lado, solo se molestó por esto. Matar a alguien no es tan simple, algo que estoy seguro de que no sabrías. Pero soy más que capaz. Mi peculiaridad me permite hacerlo sin ensuciarme las manos sin luchar. Soy el asesino perfecto. Una risa demente se mezcló con su monólogo. Estaba muy dedicado al camino de la villanía que ha elegido. Lástima que se cruzó en el camino de otro. ¿Eh? El niño levantó una ceja cuando Izuku se quedó sin fuerzas en su agarre. Su sonrisa volvió cuando la cabeza de Izuku colgó. Y esto es solo el comienzo. Sonrió con satisfacción y la creencia de que había cobrado su próxima víctima. Eso fue hasta que su piel comenzó a ponerse negra. ¿Qué? El chico se apagó en una mezcla de confusión y curiosidad. La piel negra se extendió por su cuello y sus manos, cubriendo cada centímetro de su cuerpo e incluso cambiando su cabello. Fue entonces cuando Izuku se volvió para mirarlo. ¡Santa mierda! Retrocedió ante el aura enfermiza que esos ojos púrpuras le dispararon. Fue suficiente para hacerle perder el control de su peculiaridad. Izuku surgió en un instante. Envió los nudillos de su mano derecha directamente a la garganta de su atacante. El niño hizo una combinación de grito, resoplido y tos. La lucha había tenido lugar en la parte trasera de un edificio, por lo que el otro adolescente cayó contra la pared de la estructura. Pero Izuku no se detuvo en lo más mínimo mientras se precipitaba hacia adelante. Agarró el hombro de ambos niños y tiró de él cuando Izuku arrojó su rodilla en su estómago. El supuesto asesino resollaba de dolor. Una mirada de sorpresa y terror reemplazó su sonrisa anterior. Habría caído al suelo si no fuera por Izuku sosteniéndolo. ¿Qué fue eso que dijiste antes? La voz de Izuku susurró cerca del oído del niño. Que esto es solo el comienzo. Gruñó de dolor mientras miraba hacia arriba.
Sus caras estaban de lado a lado. Izuku se inclinó más mientras agarraba su hombro con más fuerza. El niño ahora sabía que estaba muy por encima de su cabeza en el momento en que vio la expresión de locura absoluta que lo miraba de reojo. Bueno, ahora también es el final. Sus ojos se abrieron por la comprensión y la reacción cuando lo levantaron del suelo en un abrir y cerrar de ojos. Izuku lo levantó sobre su hombro y golpeó al aspirante a villano contra el suelo de concreto. Vuelve a gritar de dolor y se queda sin aliento. Bastante irónico. Izuku se inclinó para agarrar el cabello negro del chico. El granete lo levantó bruscamente con una mano. El niño se retorció bajo el agarre con sus propias manos tratando de liberarse. Llegó una sorpresa cuando un brazo se envolvió alrededor de su cuello. El niño se atragantó de terror cuando se dio cuenta de que Izuku lo tenía asfixiado. Golpeó, empujó, tiró, hizo todo lo que pudo para escapar. Sus piernas patearon contra el suelo para perderse. Izuku tiró de él hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared. Se deslizó hacia abajo y obligó al otro adolescente a bajar con él. Permanecieron allí durante unos segundos, los únicos sonidos eran los de los extraños pateando y asfixiándose. SSHHHHHH. SSHHSSHHSSHHHHH. Izuku ha susurrado una vez más en su oído. Esta vez desde atrás y muy parecido a como le había hecho a Izuku antes. Oh, no puedo decirte cuánto me alegro de que hayas decidido salir del agujero de mierda del que saliste. No estaba teniendo un muy buen día con Katsuki siendo el imbécil que es. En una escena extraña, Izuku comenzó a hablar como si fuera una conversación normal. Mientras tanto, su futura víctima luchaba con su oxígeno limitado. Justo el tipo de alivio del estrés que necesito. Izuku terminó con un suspiro relajante. Entonces, una mirada apareció en el rostro de Izuku como si tuviera una buena idea. «Hey», dijo mientras obligaba a los ojos del chico a mirarlo. «Ya que sé algo sobre ti, ¿por qué no te digo algo sobre mí?» El chico tiró con más fuerza en vano. «Dices que mataste a alguien antes, ¿verdad?» Aunque el otro estudiante no tenía forma de responder, Izuku hizo una pausa. «Entonces, he matado a 5. De alguna manera, el niño pudo luchar incluso más que antes, pero el agarre de Izuku no se aflojaba. Sé que sé. No es un gran número para presumir, pero matar a 5 personas en menos de un mes es bastante bueno, ¿no crees? Izuku una vez más hizo una pausa antes de continuar. Verás, cada vez que consumo a alguien, como verás en un momento, me vuelvo más fuerte. Pero no lo suficientemente fuerte como para matar a Katsuki. Por eso aguanto sus gilipolleces, no veo la hora de ver la expresión de su estúpido rostro cuando lo haga sufrir. Así que debo agradecerte tu contribución. Ante esto, el niño pone todo lo que puede en dejar escapar un grito. Terminó rápidamente cuando su boca se llenó de un líquido espeso. Cuando miró hacia abajo, vio que el otro puño de Izuku se había convertido en un limo verde oscuro que se vertió dentro de él. Había gorgoteos silenciosos cada segundo que el lodo oscuro invadía su garganta. ¿Cómo sabe el karma? Como una mierda, supongo, se burló Izuku. Si ser asfixiado hasta la muerte quiere suficiente, hubo una agonía repentina en su estómago. Se convulsionó y vomitó, pero no salió nada. Solo entró la baba. Causó que este dolor de dirección se extendiera dentro de él. Oh, parece que te infecta a través de la ingestión. Interesante. Izuku arrulló con una fascinación enfermiza. El dolor se extendió hacia sus extremidades. Fue entonces cuando comenzó a sentirse débil y luego entumecido en el torso. Los siguientes en desaparecer fueron sus hombros y muslos. No pudo usarlos más y cayó inerte a los costados. Más allá del dolor insoportable y la lucha por el aire, el niño pudo notar que sus manos se volvían negras. Se arrastró por sus palmas y por sus dedos hasta el punto de que ya no podía sentirlos. No sabía exactamente qué le estaba pasando, pero sabía que se estaba muriendo. Sabía que a medida que el dolor ardiente subía por su cuello, pronto tomaría su último aliento ahogado. Izuku sintió que el último trozo de vida se escapaba del cuerpo del niño justo cuando sus ojos se vieron superados por la sangre negra que llenaba sus venas. «Te lo mereces por tratar de tirarme esa mierda», comentó Izuku. El cuerpo de su sexta víctima se convirtió en un líquido oscuro y se filtró en el propio cuerpo de Izuku.
Todo lo que quedó atrás fue su ropa. Au, no deberías haberlo hecho. Izuku hizo que su voz sonara apreciativa mientras recogía la ropa. No eran mucho más grandes que los suyos, por lo que funcionaría bien. Solo cambió su camisa quemada por la de los otros chicos, y tomó algunos otros artículos que eran de utilidad. Se aseguró de llevar su billetera y otros medios de identificación. Cada vez que alguien inevitablemente encuentre los restos, no tendrá forma de averiguar qué sucedió. Durante el cual, se enteró de que su nombre era Ikkyo Itamata. Su peculiaridad le permitió dejar literalmente a la gente sin aliento. De ahí el nombre respiración. Básicamente contenía la víctima de los pulmones del usuario. Una peculiaridad dura que era eficiente y útil. Con suerte, Izuku podría hacer que esto funcione. Y así, Izuku siguió su camino con una sonrisa en el rostro y nueva energía en la sangre. Izuku. Ambos grenetes se giraron para mirarse. Hubo una larga pausa cuando sus miradas se encontraron con los ojos muy abiertos. Ambos se pararon como ciervos atrapados en los faros. Izuku estaba parado en el centro de su habitación con un cuaderno en la mano e Inko estaba en la puerta. Finalmente fue necesario que uno de ellos comenzara a reírse para romper el incómodo silencio. Una vez que Izuku presentó su diversión ante la situación, Inko no estuvo muy lejos de seguirlo. Tenemos que dejar de hacer esto. Inko bromeó. Parece que las tornas han cambiado. Izuku dijo en referencia a la última vez que se asustaron por accidente. Pero de todos modos, solo vine para asegurarme de que estabas bien. No me respondiste cuando te llamé. Inko ahora podía relajarse al saber que no había pasado nada mientras ella no estaba. Cuando llegó a casa y anunció su llegada, no hubo respuesta de su hijo. Oh, lo siento. Supongo que estaba más distraído de lo que pensaba. Izuku se sacudió mentalmente por haber sido sorprendido 2 veces en un día. Realmente necesitaba adquirir el hábito de usar sus extrañas papilas gustativas para sentir cuando había otras personas alrededor. ¿Puedo ver eso? Inko dudó cuando miró por encima de la figura de su hijo. ¿Por qué estás sin camisa? Ella preguntó. Izuku solo usaba un par de pantalones por lo que podía ver. Sí, eso. Izuku respondió avergonzado. Me duché cuando llegué a casa y tuve algunos pensamientos sobre la ducha. Quería darme prisa y escribirlas antes de que se me olvide y aún no me haya puesto una camiseta. Izuku admitió que había tenido algunas ideas interesantes antes, pero no de sus detalles. Dejó el cuaderno sobre la mesa y se dirigió a su cajón. Hubo unos segundos en los que encontró la camisa adecuada que quería hasta que... ¿Has estado ejercitándote? Inko cuestionó después de unos momentos de observar al chico. Izuku farfulló un poco tomado por sorpresa con la pregunta. Miró a su madre para ver que tenía una expresión pensativa. ¿Qué? Dijo mientras se miraba a sí mismo. Ciertamente no ha estado haciendo ejercicio recientemente. Al menos no todavía. Oh. Es solo que te veías un poco más en forma. Inko dudaba en sus palabras. No estaba segura, pero su hijo definitivamente se veía diferente de alguna manera. Lo primero que me vino a la mente fue que sus delgados músculos sobresalían un poco más. Izuku no sabía exactamente cómo hacer esto. Menos mal que los pocos villanos que ya ha consumido eran mentirosos decentes. Me he estado esforzando más en las clases de gimnasia en la escuela. Además, el profesor de gimnasia me dio algunos consejos para el culturismo. La mejor manera de decir una mentira es sonar confiado. Izuku hizo lo mejor que pudo en eso, y parecía haber funcionado a la perfección. Eso es bueno, Izuku. Inko sonaba orgullosa de que su hijo hubiera comenzado a mejorar su cuerpo. Gracias. Izuku respondió justo después de encontrar una camisa para ponerse. Por supuesto, Izuku no se sentía muy bien por mentirle a su madre, pero no era como si pudiera decirle la verdad. Ni siquiera él mismo estaba seguro de la verdad. No había notado ningún tipo de crecimiento en su cuerpo. Tendrá que empezar a tomar algunas notas más. Bueno, solo estaba comprobando. Lamento molestarlo. Inko concluyó con un saludo amistoso. Está bien. El chico respondió con un movimiento de su mano mientras Inko desaparecía detrás de la puerta ahora cerrada.
Y así, Izuku estaba solo de nuevo. Dejando que el aire fluyera sobre su lengua, detectó que ese extraño sabor en el aire se estaba alejando. Necesitaba encontrar un buen momento para probar eso. Pero de todos modos, las palabras de su madre plantearon sus propias preguntas. Izuku se miró a sí mismo con cuidado. Por lo que él podía decir, no había nada diferente. Esperar. Su camisa que se puso. Se sentía un poco apretado. Muy interesante. Estado. No listo. Notas. En primer lugar, lo siento por no haber arte en este capítulo. Tuve un día difícil, así que decidí simplemente decir al diablo y publicar lo que obtuve. En segundo lugar, una pregunta para todos los que estáis leyendo esto. Habrá mucho contenido entre ahora y el año siguiente antes de que comience cualquier cosa relacionada con OA. Entonces, pregunto si alguno de ustedes tiene ideas que podría usar durante ese tiempo. Como algunos eventos, reuniones, encuentros, tal vez incluso algunos pequeños arcos. Todo lo que se te ocurra lo tomaré en consideración y no interfiere con mi trama planeada, entonces te lo agradeceré. Por último, espero que hayas disfrutado.